Llamo vuestra atención por el tema que quiero tratar, y es el corazón de Cristo con los débiles, y que el escritor de la carta a los Hebreos, en capítulo 4 y el verso 15, lo dejó plasmado de esta manera. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. El texto puede ser desglosado en dos partes. Una doble negación: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda. Y una compasión: compadecerse de nuestras debilidades. En cuanto a la doble negación, él dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda. Es decir, es una doble negación. Y una doble negación significa una afirmación. Así que lo que el escritor divino está diciendo de una manera enfática: no tenemos uno que no pueda. Tenemos uno que sí puede y quiere. ¿Qué quiere? Compadecerse de nuestras debilidades. Y llama nuestra atención la manera como el escritor divino lo hace. Emplea argumentos humanos para ganarnos. ¿Y a quién él les está sirviendo? A Dios. Y él se esfuerza en argumentarnos, en ganar nuestras conciencias, nuestros buenos afectos para que sirvamos a Cristo. En breve, entonces, Dios se deleita en salvar. Y eso encontramos en esta ocasión. Y el texto es una aplicación. Por tanto, empieza el versículo número 15, no tenemos un sumo sacerdote. Y entonces se emplea en hablar con ellos de tú a tú. Porque cuando el predicador o el ministro de Dios, por medio de las enseñanzas del Evangelio, gana mi conciencia y mis afectos, entonces a mí me es más fácil servir a Dios. En otras palabras, que Él quiere que sirvamos a Dios. Y dice en la segunda parte, que Dios se compadece, o el Señor Jesucristo con los sumos sacerdotes compadece de nuestras debilidades. Él es el sumo sacerdote, y el oficio de un sumo sacerdote es interceder delante de Dios a favor del pueblo. Y Él quiere compadecerse, y Él se compadece. ¿Y se compadece de qué? De nuestras debilidades. Y las debilidades del creyente, cuando uno lee la Biblia, se pueden resumir en dos grandes grupos: persecuciones y pecado. Y en cuanto a las persecuciones son de dos tipos. Persecuciones físicas, como vemos en las Escrituras y en los primeros años del cristianismo y la Inquisición, una persecución física contra los hermanos. Pero la profecía del Nuevo Testamento revela que para los tiempos del fin la persecución será más bien espiritual. Los malos hombres irán engañando y engañando y siendo engañados. De manera que constantemente nos están bombardeando con engaños. Tú y yo lo notamos a menudo. Y eso a su vez trae aflicción. Y la aflicción tiene un mal efecto que debilita la fe. Por lo tanto, si tú sientes o has sentido a medida que pasan los días que tu fe se está siendo debilitada, ten presente esto: que Cristo el Señor, tu Salvador, se compadece de tus debilidades o de nuestras debilidades. Y cuando dice que hace compasión con nosotros en nuestras debilidades, que no nos abandona, nos protegerá, nos guardará hasta llevarnos al paraíso de Dios. Lo otro que debilita a uno es el pecado, el poder del pecado y la culpa del pecado. Hay un pecado residual en nosotros. Si queremos orar, se levanta un obstáculo. Si queremos leer las Escrituras, sentimos un impedimento, como un sentimiento en contra. Pero si aún pecamos, Cristo nos manda en Mateo 6:11 que de la misma manera en que yo pido
el pan diario y perdona nuestros pecados. De manera que en breve, esto es hermoso, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, como tú y como yo, pero él venció. Él se llama el capitán de nuestra salvación. Así que al final, clamemos, proclamemos, la gloria sea a Dios en su iglesia, en Cristo Jesús, por todos los siglos, por todas las edades. Señor, sé compasivo con nosotros, sé propicio a nuestras debilidades. Amén.